Comparto. Bienvenidos a todos Yes. a esta nueva emisión. Hoy tenemos el tema La Santidad, Kedusha, por el maestro Leopoldo Pompa. Gracias, maestro, por estar aquí. Es todo suyo. El Gracias, micrófono. Eloisa. Muy buenas tardes. Vamos a compartir con ustedes. Estoy compartiendo algo que es una presentación porque mi computadora dice la santidad, Kabbalah de los lunes. ¿Sí se ve eso? No. O se ve algo que dice Zoom. Sí, se ve, No, maestro. dice Sí. la santidad Kedusha. Ok. Si es que ducha lleva acento al final, Kedusha. Kedushá, es la Kedushá. Entonces es un concepto muy importante en Kabbalah porque nosotros en nuestra institución lo llamamos egregor. Es un arropamiento espiritual que no se asigna a las personas, se asigna al ambiente, se asigna a ciertos tiempos. Entonces es un concepto de lo más interesante y es altamente aplicable a la Kabbalah y a la importancia de estudiarlo. Entonces, vamos a ver la introducción que siempre voy leyendo el propósito psicológico número 14 sección por sección, porque es el propósito psicológico donde el maestro de la Ferrier nos habló de Kabbalah de una manera muy sincrética y hay un libro donde se extiende ampliamente sobre Kabbalah. Entonces, es interesante ver los conceptos del maestro de la Ferrier ahora sí, en Kabbalah. Entonces, vamos a hablar del concepto de Kedushá, vamos a hablar la Kedushá y la Kabbalah, y vamos a dejar una tarea de una tesis, una tarea de trabajo en Kabbalah. En primer lugar, como siempre, comparto con ustedes el propósito psicológico número 14. Continuamos donde en la última presentación trabajamos en este tema. Y le voy a pedir a Jorge Chávez que nos haga el favor de leernos, si alcanza a leer, no sé si lo alcanza a ver, si no, Sí, claro, por supuesto. muchas gracias, Jorge, adelante. Introducción, propósito psicológico número 14, continúa. Una función del nombre divino es, por otra parte, atribuida a cada uno de los sefirot. A la primera, yo soy aquel que es. A la segunda, el abreviado del nombre Jehová. A la tercera, extracto de Elohim. A la cuarta, Dios. A la quinta, extensión divina. A la sexta, Jehová. A la séptima, Jehová de los poderes. A la octava, Dios de los poderosos. A la novena, Dios viviente. Y a la décima, Adonai. Todos estos atributos son inherentes a Dios. Los sefirot son un todo indivisible y el dominio metafísico, pero uno representa a menudo esas funciones por un gráfico conocido bajo el nombre de árbol cabalístico o aún árbol sefirótico o árbol de la vida. Cada séfira tiene ella misma sus 10 sefirots, lo cual hace un número imponente de árboles cabalísticos denominados el vergel. Y de ahí, porque los ocultistas dicen que aquel que quiere escrutar esos sublimes misterios debe instruirse en el vergel, pero uno dice también destruir las plantas de aquel que extrae doctrinas erróneas de ese sistema. Muchísimas gracias, Jorge. Fíjense en dos párrafos la profundidad del contenido. El maestro de la Ferrier nos dio esta síntesis de
de sabiduría. O sea, extrajo toda la sabiduría iniciática del mundo y nos lo fue regalando poco a poco. Voy a leer lentamente e ir explicando este párrafo en la medida de lo posible. Dice, le da una explicación de denominación de por qué las sefirot se llaman de la manera en que se llaman. La primera es Keter. Entonces dice, yo soy aquel que es. Le preguntaron al Rab, ¿usted cree en Dios? Dijo, no, yo no creo en Dios. Dios es, o sea, no es un asunto de fe, es un asunto de realidad, es un asunto de existencia. Entonces, salirse del dogma y convertirlo en una forma de vida es extraordinariamente importante. Entonces, la primera sefirot, Keter, la que está en la cúspide, la que en nuestro malhut orgánico, en nuestro cuerpo, está en la coronilla, es yo soy aquel que es. La segunda, Jochma, la que está en la columna de la misericordia, el abreviado del nombre Jehová. O sea, Jochma se deriva con la conclusión ma y hace una abreviación, o sea, una abreviación misericordiosa de amor en el lado de la misericordia. En la tercera, Binah es el extracto de Elohim. Es la primera sefira de la columna de la justicia, de la columna de las leyes, de la columna del deber ser. Y es un extracto, las leyes de la divinidad en el renglón superior. La cuarta es Gesed, y es Dios, o sea, es ya la materialización, por decirlo de alguna manera, en donde la energía divina ya nos alcanza de una manera tangible. Todas las acciones de bondad que surgen de nuestro ser, parten de nuestra cuarta sefira, de Gesed, y está conectado por Aleph a Geburah, que es la extensión divina. Otra vez, leyes de divinidad, en Geburah se habla de una séfira de rigor, pero en realidad es una séfira de divinidad expresada como el deber ser, como leyes. La sexta, importante, Tiferet, ¿verdad?, es el nombre divino, ¿verdad?, el nombre de los poderes. La octava, la séptima, perdón, es Jehová de los poderes, es Netzach, es la representación de Moisés, la representación, la tercera sefirá de la columna de la misericordia, y en contraparte está la octava, que es el Dios de los poderosos. Cuando hablamos de los arcángeles, de las potestades, ¿no?, está Enod, está ahí en esa sefira importante. La novena es el Dios vivo, es el Dios viviente, es el Dios con el que nos podemos en realidad conectar. Toda la conexión con la divinidad está en la novena sefirot. Y por último, Adonai. Adonai es el Dios del reino, es el Dios de la existencia. Y todos estos atributos, todos están dentro de Dios. Las sefirot son un todo indivisible y el dominio metafísico para uno representa a menudo esas funciones de una manera gráfica. Lo separó Abraham para explicarnos, para hacernos entender que la divinidad es una mezcla de múltiples energías. Abraham, el Rab Abraham, era hijo de sacerdotes y le habían enseñado al maestro, al Rabú, al Rebbe, todas las presencias energéticas, y él nos lo compartió como sefiras, como esplendores, como brillo, porque se había hecho
de la astrología una condición de idolatría. Entonces dijo, no se trata de que hagan una idolatría hacia los planetas ni hacia las energías planetarias. Se trata de que comprendan de que hay diferentes atributos, diferentes características en esas energías. Entonces, el Rabú Abraham nos compartió esta información como un racimo, como un árbol sefirótico, que además se replica en sí mismo. Esta recursión que tiene el cosmos, la energía cósmica de reproducirse en forma de árbol sefirótico, en forma de vida multiplicada en 10 expresiones energéticas. Y a todas estas expresiones energéticas, que es solamente una forma de entender la vida, el maestro le llama el vergel. Dice, si quieres entender la iniciación, tienes que alimentarte en el vergel y alimentarte de una manera correcta. Por eso el tema de hoy es la santidad. Por eso el tema de hoy es la Kedushá. Porque es en el ambiente propicio donde vas a obtener la condición de ir desarrollando tu camino hacia el interior. Entonces, empezamos por entender qué se conoce como santidad. Generalmente hablamos de santidad, nos referimos a nuestros ámbitos concretos. La santidad de un espacio, de un lugar específico, la santidad de un tiempo determinado y la santidad de individuos o grupos de personas. Hago énfasis aquí porque nosotros de alguna forma vamos dándole el concepto de santidad a individuos y la santidad se configura a través de un egregor. Nosotros en la institución le denominamos egregor cuando las condiciones están dadas. En las fechas iniciáticas le damos mucha importancia a las fechas iniciáticas porque son santas, porque son de Kedushim, son de santidad. Entonces es importante que entendamos que no hay San Abraham, no hay San Shimon Bar Yochai, no se aplica a personas, se aplica a ambientes, se aplica a fechas, se aplica a lugares. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar lugares santos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, personalmente me impacta, me impresiona la Basílica de Guadalupe. El egregor, la santidad que ahí se respira es impactante. Y se ha desarrollado porque la presencia de múltiples personas en un estado de elevación, en un estado de ascenso, ocurre permanentemente. Y entonces esta santidad se define en esos lugares. Y así como esta basílica que yo personalmente admiro y conozco, hay en cada ciudad lugares que tienen esta condición santa. En Monterrey, la Catedral de Monterrey es una catedral que tiene cerca de 500 años de existir y ha vivido con mucho fervor su presencia, entonces es un lugar santo. Pero así también son lugares santos nuestros ashram, por ejemplo, en donde se encuentran lugares magnéticos importantes y donde hay cámaras secretas. Entonces, ahí hay un concepto de santidad. Entonces, para entender el concepto de Kedushá, definimos que su base religiosa es la fe en un Dios único, creador del universo, trascendente y con un infinito nivel de santidad. Dios es el único que se define en forma absoluta como Kedosh. Las fuentes tradicionales también definen esencialmente
tres ámbitos posibles de Kedushá en el mundo material. La santidad del lugar generalmente se define entre los judíos como el gran templo en Jerusalén, la santidad del tiempo, las fechas iniciáticas en la práctica judía, el Rosh Hashanah o el Pesach o el Purim, o sea, fechas que son iniciáticas, fechas que son sagradas. Generalmente están muy relacionadas con el movimiento de traslación. El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Esas fechas tienen en sí mismas por su significado un grado de santidad y la santidad de un grupo de personas. Los sacerdotes que se encuentran allí en el templo de Jerusalén son denominados Kedushim, Kedushá, y se acercan a este grado de Kedosh, a este grado de santidad. Y aquí lo importante y a lo que quiero hacer referencia y hacer un énfasis profundo es al hecho de significar el valor del grupo. Existe en el concepto de Kabbalah el concepto de Arbut, que es la garantía mutua, que es cómo mutuamente nos comprometemos a responder por el grupo de personas que estudia con nosotros. Reconocemos que la presencia de esas personas, y por eso estas conversaciones siempre se dan en grupo, que es las características sagradas o las características elevadas o las características del corazón hacia arriba, de los chakras superiores, como decimos en la cultura hinduista, o de la elevación o la concentración búdica en el budismo, lo que hace la presencia de esta santidad. Cada uno de nosotros tenemos esta polaridad positivo-negativo. La suma, la adhesión, la conjunción de todas estas partes elevadas produce esta Kedushá, produce este estado, este egregor apropiado para estudiar. Y se desprende energía y aprendizaje no visible, no perceptible, pero que produce y amplifica este estado de positivismo en los individuos. Entonces, esta garantía mutua en el grupo produce una condición propicia para la Kedushá. Nos sigue explicando que la santidad, sin embargo, a diferencia de otras religiones en el judaísmo, no existe la veneración a la santidad de una persona específica. La santidad específica individual de seres humanos es un concepto que no tiene una base teológica original dentro del judaísmo y de la Kabbalah en sí misma. O sea, éramos uno y en el Big Bang fuimos separados. Entonces, cuando nos unimos, reconocemos ese estado original cercano a la Ein Sof, al no ser, al gran vacío. Entonces, no se habla de una santidad porque los individuos representamos precisamente el ejercicio de polarización, cuando nos separamos en singularidades que tenemos esa misión de volver a la unidad de forma y volver a la Debekut, que es a la integración otra vez con el todo. En el sánscrito se le reconoce como yug, como esa gran unidad, por eso practicamos yoga, y judaísmo viene precisamente no de Judá como se cree originalmente, sino del yud, que es
esa Debekut, esa unidad con lo superior, con el origen, con el Ein Sof, con el gran vacío de donde venimos. Por eso no existe este concepto de santidad individual, porque de acuerdo con los procesos cabalísticos y judaicos, no puede un solo individuo lograr la santidad. Sí puede lograr un estado de purificación, un estado de pureza elevado, pero siempre existe esta parte que requiere corrección, que requiere el tikkun, que requiere ser cambiado. Y cuando estudiamos y trabajamos en grupo, se produce este fenómeno, se aparece este fenómeno de Kedushá, este fenómeno de santidad que nos permite, en el egregor de todos, obtener aquellas características que nos van sumando. Entonces, no es una condición casuística que estemos todos nosotros en este momento unidos. Es que esta energía, que nuestra interacción del arbut, que nuestra intervención de la garantía mutua, del compromiso, de la intención. Acuérdense, hemos hablado mucho de la importancia de la intención. De estar aquí reunidos, produce ese estado de Kedushá, produce ese estado de santidad en donde nuestras carencias, y este es otro concepto que vamos a ver un poco más adelante, produce la necesidad y la presencia de llamar al gran todo hacia nuestras necesidades. Entonces, es precisamente nuestras satisfacciones, nuestras condiciones positivas las que produce esta condición de Kedushá. Y de acuerdo a la concepción judaica, solo la sociedad o el pueblo pueden llegar al nivel específico de santidad, porque nuestras carencias desaparecen y se suman nuestras condiciones de luz, aquello que ya hemos superado y que logramos que a través de nuestra kli, de los kelim, de todos, de las vasijas de todos que reciben luz, se suman y producen este estado. Así es que el concepto de santidad referido a seres humanos en el judaísmo aparece por primera vez como un postulado de mandamiento básico en el Levítico 19. Diles a los hijos de Israel, seréis santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y este es el concepto de santidad al que nos referimos hoy. O sea, esta es la aspiración que tenemos de la igualdad de forma y del Debekut, de unirnos a esa santidad. Pero solo podemos unirnos a esa santidad agrupados. De manera individual vamos a ser conscientes, pero de manera operativa, de manera funcional, tenemos que irnos agrupando. Y esta es nuestra propuesta en la institución, la gran fraternidad que va a llevarnos en grupo a trabajar y a resolver y a gobernar y a irnos convirtiendo en un estado de conciencia que es individual, que es un trabajo propio, pero funcional solo en equipo, solo en grupo, solo en compromiso. Entonces, diles a los hijos de Israel, seréis santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. O sea, es importante señalar que el término Kadosh en el Tanaj, en la Biblia hebrea, aparece 57 veces, y solo en una oportunidad como adjetivo de una persona, en el caso del profeta Elisha, en el libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 9. Y es impuesto solamente para diferenciar a Eliseo de la condición en la que se encontraba
de el concepto que vamos a ver más adelante, que es el Sahara, o que es la idolatría. También el término Kedoshim, en plural de Kedosh, aparece en el Tanaj en 32 oportunidades y en ninguna de ellas como adjetivo a una persona específica. Ninguno de los grandes líderes o profetas de Israel, Moisés, Samuel, David, Elías, fueron calificados como santos en el texto judío, en el texto hebraico, en la Biblia, en la Torá. La expresión concreta del concepto hebreo de Kedushá tiene relación con la acción de separar o dedicar un objeto al ser viviente. Esto se confirma también con el uso de la raíz etimológica del término kadosh como verbo, ser santo, santificar. Y vamos de esta definición judaica a la Kedushá en la Kabbalah. La Kabbalah produce fuerza. La Kedushá produce fuerza. O sea, cuando estemos en un descenso que nos ocurre con alguna regularidad, para lograr identificar que estamos ascendiendo y descendiendo en nuestro estado de conciencia, buscar al grupo, reunirnos los lunes a platicar, nos produce esta condición de poder. Nos confiere el poder en aquellas partes en donde nuestro descenso identifica nuestra carencia, pero el grupo nos da fuerza, nos da poder. Y esto nos dice la Cábala, es el atributo más maravilloso de la Kedushá. Dice el versículo de Salmos 104, he ahí el grande y ancho mar donde se agitan seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. Se interpreta de la siguiente manera. Recuerden ustedes que Kabbalah es un concepto que ayuda a interpretar la la condición no literal de los libros sagrados. Entonces nos explica, el mar es el mar de Sitra Ahra. Sitra Ahra es un concepto de idolatría. O sea, cuando empezamos a idolatrar más las cosas y las personas que a la divinidad. O sea, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra búsqueda cabalística es unirnos a la divinidad. Y de pronto empezamos a través de supersticiones, a través de prácticas, a través de condiciones, esta Sitra Ahra, esta idolatría. De pronto tenemos e idolatramos una figura, un trébol de 4 hojas que lo metemos en un libro, una condición de amar e inspirarnos en ídolos. Y esto es exactamente lo contrario de santidad. O sea, no identifiquemos cosas, no amemos cosas como forma de identidad. El mar es esta idolatría, esta Sitra Ahra. Grande y ancho significa que se manifiesta y grita, da, entrega, refiriéndose a los grandes vasijas de recepción. Kelim es el plural de Kli, que es nuestra vasija donde recibimos. Y en la medida en que vamos recibiendo conscientemente, nuestra vasija se va ampliando. Pero además, en Kedoshá, nuestras vasijas se unen. La vasija de cada uno de los presentes se convierte en una gran vasija. Los Kelim hace esta presencia de la luz divina multiplicada. Y entonces se amplifica con el otorgamiento, se amplifica con el entregar, con el dar. Seres quiere decir que hay luces superiores sobre las que uno pisa y aplasta a sus pies. O sea, siempre alrededor nuestro
existen luces que podemos decidir tomar a través de la Kedushá o de la Sitra Achra, irnos y referirnos a ídolos, a figuras, a imágenes, a condiciones que nos dan tranquilidad a nuestro ego, pero que no es la búsqueda de esta Kedushá. Innumerables seres, dice, hace alusión a que hay seres pequeños y seres grandes, lo cual significa que tenga uno poca o mucha vitalidad, todo se encuentra en ese mar. O sea, dentro de la idolatría uno debe de identificar la necesidad de santidad y eliminar el ídolo y mirar hacia lo divino, mirar hacia lo superior. Esto se debe a que existe una regla que indica que desde arriba se da y no se mide su peso, que todo lo que se da desde arriba no se recibe nada a cambio, todo queda abajo. Por lo tanto, si uno extrae algo de arriba y lo mancilla, esto queda abajo, pero no con el hombre, sino cae a este mar de Sitra Achra. O sea, uno cosifica la divinidad y uno lo hace idolatría. Entonces, debemos de tener, y esta es la recomendación profunda de la Kabbalah, de tener una condición muy poderosa en cuanto a la Kedushá. En otras palabras, si uno extrae cierta iluminación y no puede mantenerla de forma permanente, porque sus vasijas aún no se encuentran limpias, aptas para la luz, para recibirla, dentro de las vasijas de otorgamiento, al igual que la luz que proviene del dador, entonces la iluminación debe alejarse de uno. O sea, este es un mensaje importante. No siempre estamos en las condiciones de recibir todo el poder de la luz de la divinidad. Por eso trabajar en grupos, trabajar en Arbut, trabajar en esta garantía de equipo nos permite balancearnos, nos permite darnos cuenta, nos permite dar las condiciones de nuestras pantallas individuales para que nos protejan de destellos que no podemos recibir. Y así impedimos que la luz se aleje de nosotros. Y aquella luz que sí podemos recibir, la recibimos entre todos, la recibimos en equipo. En ese momento, dice la Kabbalah, la iluminación cae en manos de la Sitra Achra. Esto se repite varias veces, es decir, uno la extrae y después se aleja de ella. Entonces, uno la cosifica, se convierte en idolatría y entonces no estamos viviendo la divinidad. Tenemos que tener una condición importante de serenidad. Por eso siempre recomendamos la meditación, el silencio, la quietud, para no estar cosificando, para no estar trayendo a nuestras mentes estrechas todo el valor y la potencia de la divinidad, de la iluminación, de esta santidad que nos produce el estado y el ambiente conveniente para ir ascendiendo. Por ende, las iluminaciones aumentan en el mar de la Sitra Achra hasta que se rebosa el vaso. Esto significa que después de que uno reúne todo el esfuerzo que es capaz de revelar, el Sitra Achra lo devuelve todo lo que había tomado para sí. Este es el sentido de devoró riquezas, pero la vomitará. Significa que todo lo que la Sitra Achra tomó bajo su poder, lo hizo solo a modo de fianza, es decir, mientras durara su dominio sobre el hombre. Y todo el asunto acerca de su dominio es para que haya lugar donde uno pueda aclarar sus propias vasijas de recepción y las haga ingresar a la santidad, a la Kedushá. Dicho de otro modo, si no hubiera ejercido su gobierno sobre la persona, ésta se habría conformado con poco, y entonces sus vasijas de recepción permanecerían separadas, y uno jamás podría llegar a juntar todos los kelim, las vasijas, que pertenecen a la raíz de su alma, ingresarlos a la Kedushá y extender sobre ellos
la luz que les pertenece. De alguna manera nuestras almas tienen una cierta identidad. Todos los que estamos en este momento aquí, en algún momento de nuestra singularidad histórica, nos hemos encontrado. Y esta condición de identidad múltiple, permite que nuestras vasijas se unan. Y de esa pequeña vasija que somos como individuos, se convierte en una gran condición. Buenas tardes, María Jesús. De tal manera que vamos a trabajar en grupos, vamos a trabajar en equipos. No tiene que ser a través de protocolos ni de rituales ni nada, sino simplemente ante el deseo de ser mejores personas, de ser mejores individuos. Y poco a poco cada uno de los grupos va encontrando una vocación y va encontrando una forma de representar, de encontrar su trayectoria de unión. Por lo tanto, cada vez que uno extrae algo y tiene un descenso, debe de comenzar de nuevo. Esto es muy obvio, o sea, la condición de grupo nos hace sentir que subimos y de pronto dicen, no, ya no lo necesito. Se individualiza y siente que pierde el poder, la fuerza que la Kedushá nos ha dado. Y desciende. Y es esta condición la que nos permite discernir, la que nos permite darnos cuenta, la que nos permite ser conscientes. Entonces, en el grupo ascendemos y luego nos individualizamos y hay un descenso, y en este descenso debemos de realizar nuevos escrutinios, y lo que tenía antes cae dentro de la citra agra. O sea, hay una tentación muy profunda de convertirte en Mesías, de convertirte en el dueño de la verdad, y te conviertes en dador de favores y en dador de la palabra de la divinidad. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser extremadamente cuidadosos para no caer en este océano de la idolatría. Y hasta lo mantiene bajo un dominio como fianza después uno recibe todo aquello de lo que ella se había apoderado todo ese tiempo. Y lo recibe en santidad, lo recibe en amor, lo recibe en la capacidad de otorgar. Por último, nos dice, no obstante, también debemos de saber que si uno pudiera mantener cierta iluminación de forma permanente, inclusive la más pequeña, ya podría considerarse completo. Dicho de otro modo, uno podría avanzar con esta iluminación. Por ende, si pierde esta iluminación, uno debería lamentar. Esta situación se asemeja a una persona que coloca una semilla en la tierra para que de ella crezca un gran árbol, pero que inmediatamente después la quita del suelo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de poner la semilla ahí en la tierra? La sacas de ahí y entonces va a perder la condición de germinación. La iluminación no es propia. Siempre, siempre la estamos recibiendo del Creador. En todo momento en que sentimos esta condición de elevación, es una condición que nos es otorgada. Por eso, cada mañana practicamos este pequeño ritual de ceremonia cósmica o de antenaje, para recordar este descenso que todo momento está descendiendo sobre nosotros esa fuerza cósmica. Y nuestra obligación es devolverla a través de servir a los demás, devolverla otra vez y cerrar este círculo constante de la energía retornante. Lo vimos en alguna otra clase por ahí de esta energía de retorno. Es más, podemos decir que no solo ha quitado la semilla del suelo y la ha corrompido, sino que también ha desenterrado un árbol con frutos maduros y lo ha corrompido. Porque desde el momento en que sembramos en la semilla, ya en nosotros existe una condición de santidad, pero una condición de santidad que no es propia,
Es una condición de santidad que hemos preparado nuestra cli, nuestra vasija, para recibir. Y la recibimos en grupo. Y la recibimos en esta condición de santidad. Lo mismo sucede aquí. Si uno no hubiera perdido esa ínfima iluminación, de ella habría salido una gran luz. Significa que no necesariamente ha perdido la fuerza de una luminosidad pequeña, sino que es como si hubiera perdido una gran luz. Entonces, disfrutemos, queridos hermanos, queridos amigos, queridos compañeros, de esta condición de iluminación que nos llega a nosotros y en la medida de nuestra capacidad, del tamaño de nuestra vasija, es propia para devolverla hacia la divinidad y la condición a largo plazo, dice el maestro, es el yud, el debekut, la integración con el todo. Y de aquí viene la matesis. Vivir en grupo, trabajar en grupo, aceptar en todos los sentidos a todos los miembros del grupo sin perder nuestra individualidad. Porque es a través de nuestra individualidad cómo aportamos a la Kedushá. No perdernos en el grupo, no perdernos en este océano de la citra ajra, de la idolatría, de convertirnos en Mesías. Conservemos nuestra identidad, pero trabajemos en equipo, conscientes, siendo capaces de discernir en nuestra desarrollada habilidad para hacer de una manera individual, conservando nuestra singularidad y esa misión y ese propósito de unirnos a la divinidad, imitándola en todo momento, otorgando y sirviendo a los demás. Entonces, hasta aquí dejo de compartir para comentarios, para preguntas, para sentir esta maravillosa fuerza de la Kedushá que está presente en nuestro grupo. Entonces, les invito a que abran sus cámaras, a que hagan sus aportaciones, sus discernimientos, ¿qué les ha despertado a ustedes estas palabras? Son palabras, pero de alguna manera en cada uno de ustedes tiene un reflejo individual y personal. Adelante, Jorge, con mucho gusto. Y con lo poquito que he captado de todo lo que has hablado acerca de la Kedushá, concluyo que todo esto de la Kedushá, de la santidad en grupo, está muy relacionada con nuestra era, la era del Acuario. La era del Acuario es trabajar en equipo. Una de las grandes virtudes que tiene precisamente Acuario y pues con su planeta Urano. No estoy oyendo, no estoy oyendo. Con el planeta Urano se nos facilita todo eso, ¿verdad? Porque la creatividad, la innovación, todo aquello que nos permite despertar en nuestra mente ese crecimiento que todos requerimos, que ese potencial que hemos tenido, pero que lo hemos tenido por ahí guardado, atrapado y que no hemos sido capaz de elevar esa luz que todos somos y que lo tenemos como un pequeño cerillo cuando debemos hacer lo que ilumine y ya pues en equipo, pues imagínate, sería algo maravilloso. Eso entendí más o menos de No, Kedushá. lo entendiste perfectamente y es una verdad enorme lo que acabas de comentar. Nuestra nueva era, la era del Acuario, es una era de gobiernos de participación, de trabajo de grupos. O sea, nuestro gran reto es anular nuestro ego sin perder nuestra singularidad. Esto es algo dificilísimo. El ego es una herramienta que se nos ha conferido para proteger nuestra supervivencia, pero está sustentada en el temor y tenemos que dejar de tener miedo, tenemos que vivir en esta santidad y en esta garantía mutua, en este arbut, protegernos unos a otros
sin tener miedo, sabiendo que el grupo va a responder por nosotros. Maravillosa tu reflexión, Jorge. Y su complemento del signo opuesto de Leo, pues es el sol, la luz, el brillo, la creatividad, la elevación, siempre trabajando pues con las partes, la parte positiva de cada uno de ellos, pues lo armónico, ¿verdad? Entonces ambos signos nos tienen, pues nos deparan un gran futuro, así lo creo. Siempre conservando la parte positiva. La era de Leo fue una era de mucha luz en el pasado, pero llegamos a la soberbia, llegamos a la sensación de ser dioses, y ahí fue donde tuvo que hacerse una corrección general. La terminación de la era de Leo fue precisamente el diluvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz debemos de estar preparados para recibirla y anular nuestro ego conservando nuestra singularidad. Ese es nuestro gran reto en esta época, en esta era. O sea, no sentirnos dioses, sentirnos poderosos, sentirnos fuertes, pero la divinidad está todavía muy por encima de nosotros. Y esa fuerza, o sea, simplemente como dice el escrito de hoy, simplemente si hubiera un poquito de iluminación en ti, serías ya una divinidad. Pero estamos destinados a ser precisamente entidades perfectibles. Y es a través del trabajo en grupo como lo vamos a lograr. Entonces, esta matesis de vivir en grupo, vivir en equipo, dejar de criticar, empezar a amar, ¿verdad? Entonces, es maravilloso. Adelante, reverendo y querida amiga Silvia, con mucho gusto. Gracias. Buenas noches. Primero quiero pedir disculpas que llegué tarde. Para mí, cuando pienso en esto de la vasija preparada, ¿no? Bueno, esa vasija para nosotros se prepara con la disciplina y es sumamente amplia la variedad de posibilidades que nuestras disciplinas dentro de la institución ofrecemos para los distintos aspectos humanos. Una disciplina para el cuerpo físico, una disciplina para la mente, una disciplina para las emociones, la parte emocional. Y mientras él hablaba, nos compartía estas diapositivas, pensaba de qué manera uno se dispone a tener esa vasija preparada. Yo creo que cuando uno actúa con grandeza se da cuenta de que en realidad no es uno. Esos actos ni siquiera provienen de sí mismo. Uno es como, yo digo, es como el guante de algo superior, ¿no? Cada día es disponerse a hacer ese guante lo mejor posible ante las situaciones que la vida traiga, ser el instrumento que la vida necesita, ¿no? Pero simplemente es eso, un intermediario, si se quiere, de la divinidad. Yo lo comprendo de esa manera. Maravillosa discernimiento y la reflexión acerca de las disciplinas como fuente del desarrollo de esta vasija para recibir luz. O sea, las disciplinas que nos han inculcado nuestros maestros son bien sencillas. Es el baño con agua natural, ¿no? O sea, ahorita en el hemisferio norte estamos en invierno y se convierte en todo un reto. Pero es solo un reto del choque. Una vez que estamos dentro del chorro de agua fría, o sea, nos aclimatamos maravillosamente a una temperatura fría en el exterior.
el contacto con lo superior, con las fuerzas cósmicas a través de antenaje o ceremonia. La práctica del yoga, la integración hacia el interior, es la tercera disciplina. La meditación, la cuarta disciplina, y básicamente la integración del ser. Disciplinas muy sencillas que trabajan en nuestro discernimiento. O sea, gracias, querida hermana, por recordarnos esta forma de mover nuestras vasijas. Solamente que perdemos, no, yo no me baño con agua fría, sobre todo ahora en el invierno nuestro, ¿no? Me va a dar gripe, me va a dar, me voy a enfermar. No, es un templar el carácter para recibir la fuerza de la luz cósmica, ¿no? Entonces nos prepara para recibir esa fuerza, ¿no? Entonces, gracias por la reflexión maravillosa y gracias por compartirla también, querida hermana. Saludos a Argentina. Gracias. Eloísa, tiene la palabra. Sí, gracias, maestro. También hay personas que despiden santidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar a Krishnamurti, que toda su enseñanza también se basa en no miren al personaje, miren lo que nos dejó el personaje para nuestra evolución. Y podríamos llamar también que tenía santidad el Maestro Jesús, o o él no entraría en el tema. O sea, el concepto de Kedosh, de Kedushá, refiere precisamente a la santidad de grupo. Cuando existe esta cristificación, o sea, se habla de los Cristos, se habla de la fuerza de cristalizar y aumentar el grado de capacidad de recibir luz en estos seres. O sea, en Krishnamurti, en Jesús, en el Buda, en todos estos seres iluminados, en Abraham, en Moisés, en Isaac, que han sido capaces de recibir enormes cantidades de luz, pero se les reconoce y se les conoce como Cristos, como rebes, como enseñantes, como maestros o como rabinos, en el mejor de los casos. No existe un luminómetro donde cuánta cantidad de luz ha logrado desarrollar un individuo, pero sentimos esa fuerza, esa cristificación. Pero en Kabbalah y en el judaísmo no se conoce como santidad. O sea, se conoce como otro término. La Kedushá es la santidad del grupo, el egregor del grupo. Adelante, Silvia, por favor. Al respecto, entiendo que esos hombres grandiosos, esos suprahombres, lo han sido en función del grupo humano, en relación a la especie. Por eso se los ve tan grandiosos. Quizás como personas dentro del hogar, eran personas simples y comunes, como cualquiera. En la función de iluminadores del mundo, cobran una dimensión porque están siendo instrumento de la divinidad y saben prestar para esa fuente el cuerpo, digamos. Lo entiendo de esa manera, no sé. Es muy correcto, es muy correcto. O sea, el tema de Jesucristo estaba rodeado de 12 apóstoles. El tema de Krishnamurti estaba rodeado de grupos de yogis que lo acompañaban en todo momento. O sea, todos los grandes iniciados han sido rodeados por individuos, por personas en donde se genera esta santidad. No es el individuo es alguien que ha cristificado, que ha cristalizado su capacidad y ha llevado su purificación a niveles inferiores del corazón. Pero la trascendencia de estos seres fue a través y con la fuerza de los grupos que lo rodeaban. Efectivamente, hermanos, esa es el fenómeno, y por eso es importante que cuando estudiamos Kabbalah
lo comprendamos. O sea, no se puede estudiar Kabbalah de manera unitaria, de manera individual, si no no interactúas con otras personas. Porque es muy fácil que tu ego y tu discernimiento te lleve a lugares que no están dentro de este egregor, de esta kedushá, de esta santidad. Entonces es importante trabajar en grupo para verbalizar aquello que disiernes, para verbalizar aquello que descubres y se te revela a través de los escritos, a través de la información que te llega. Hay cantidad de información de Kabbalah, pero uno tiene que ser capaz de filtrarla a la luz de las kelim, de los amigos con los que estudia, o de los hermanos con los que vive. Entonces es importante escuchar a otros, que todos hablemos, que todos eh, expresemos el discernimiento que nos ha traído. La enseñanza es solo un pretexto, el tema de hoy, para revelar aquella fibra que nos tocó, lo que hoy vimos, ¿no? Entonces, eh, es maravilloso hacerlo en equipo. Entonces, invito a los demás amigos, hermanos que nos acompañan a compartir su discernimiento, su sentimiento. O sea, se recomienda mucho que la Kabbalah se sienta, más que trabajarla con el intelecto, trabajarla con el corazón y el sentimiento que te produce, ¿verdad? Entonces, bienvenido a todo comentario, toda pregunta, todo. Adelante, Leticia. Te Buenas, estaba esperando desde hace 10 minutos. buenas Ve- noches. Veo tu Sí, cara llena y tus sí, es ojos que brillantes, ¿verdad? me Adelante. quedé ahí con lo de la matesis, que es bien importante, pues no nada más quedarnos con los conceptos, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a estudiar, lo más importante es llevarlo a la realidad. Siempre he pensado que puede uno leer muchos libros, pero de nada sirve si no lleva, aunque sea un libro o una frase, a la práctica. Porque pues el conocimiento es mucho y a lo mejor no lo vamos a alcanzar en esta vida. Entonces, en esa parte de la matesis, pues yo me quedo con el ser y dejar ser a los demás para completarnos unos con otros en unidad verdadera, para estar en unidad con la divinidad y que esta a su vez en cada uno de nosotros vibre para contagiar a los que nos rodean. Y todo lo que aprendamos, como dice aquí, lo que recibimos no es de nosotros, o sea, nos lo dan para compartirlo. Entonces, cuando uno está en el servicio, en la práctica de yoga, realmente no es uno es la vasija que está recibiendo para poder compartir con las personas con las que está impartiendo la clase de yoga. Yo me quedo con eso porque yo me asombro de muchas cosas que a veces digo en la práctica, que digo, ¿de dónde me salió tanto? Esa no soy yo. Entonces tiene uno que tener esa humildad para reconocer que es ese poder superior que a través de uno habla, ¿verdad? Que uno comparte y que uno se va purificando gradualmente, no es de la noche a la mañana, porque tiene que estar, como decía el maestro Estrada, hay que estar atentos a todo, observarlo todo, verlo todo, estar atentos sobre todo a uno mismo y todo lo que se refleja en el exterior para poder uno ir creciendo y ir viviendo a través de las experiencias de todo tipo de salud, de convivencias, de experiencias con otras personas, de todo lo que le va pasando. Con eso me quedo. Y un gusto saludarlos. Igualmente, Leticia, sí, la matesis es aceptación. O sea, es muy fácil amar al hermano, amar a la pareja, amar a los amigos, cuando están en un estado de dulzura, cuando uno está en un estado de comodidad, cuando uno está en un estado de alegría, cuando nos comparten y nos dan. Pero la palabra que nos hace la matesis de hoy es aceptar a los demás como son en el momento en que están. Porque no se trata de tolerarlos. A veces decimos, bueno, te voy a tolerar que me hagas o me digas esto. No,
no es tolerancia, porque la tolerancia lleva implícito un juicio. Y lo importante en la convivencia es eliminar el juicio. Así como lo dice Leticia, recibir y así como lo recibes, entregarlo completo, no quedarte con nada, no quedarte con nada, es la parte más compleja, es la parte más difícil, o sea, entregarlo de nuevo todo, recibirlo y entregarlo. Y siempre nos quedamos, bueno, quedarme por lo menos con una estrellita aquí como en el kinder, ¿verdad? Para que sepan que yo fui el que lo di, ¿verdad? Entonces, no, ni siquiera eso, ni siquiera con la estrellita, ¿no? O sea, darlo, soltarlo, otorgarlo. El otorgamiento es el gran reto de esta práctica de la Cábala. Es la enseñanza, la gran enseñanza de la Cábala. Anular el ego, mantener la singularidad y dar, aceptando, aceptando a los demás. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, hola. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Noche, pues muy contenta porque es la primera vez que puedo entrar a esta clase de Cábala, porque Sí, siempre tenía yo el mismo horario a otra actividad muy importante, pero ahorita ya la recorrí de hora, ya acomodé todo para poder estar asistiendo a la clase, a su clase de Cábala. Y bueno, estoy muy contenta por eso. Y bueno, también quisiera comentar que eso es un amor incondicional, es un amor auténtico que se da sin importar nada, nada, si son como quieran ser, o sea, en eso está la diversidad, ¿no? Dios manifestándose en cada ser humano y amarlo incondicionalmente, creo yo, y recibir y dar, como ustedes han comentado. Muchas gracias. qué Muchas alegría, qué alegría, gracias. Gracias a ti por estar, o sea, eres un ejemplo, estás allá sirviendo, y estás en ese servicio constante y permanente, entregándote 7 por 24 ahí en aquella localidad. Supongo que todavía estás por allá en el ashram, y En bueno, eso, Argentina, en Argentina. sí, sí, No, sí, no, sí. ya regresé, ya regresé. Ah, vaya, vaya, Ya bueno, estoy en México, ya estoy aquí en Huatulco. Estuve excelente, allá excelente. de, de, de madre del Ashram y bueno, ya entregué porque ya había que regresar acá también, a cumplir acá con todos también. ¿Eh? Estoy a Bien, sus bien. órdenes. Muchas gracias. Bueno, seguir sirviendo, seguir entregando, seguir dando esa energía que tenemos y la manera individual en que la tenemos. O sea, no tenemos que simular ser otros. O sea, tenemos que aceptar y este proceso de aceptación empieza con nosotros mismos. Aceptar lo que somos y desde lo que somos, ahí servir. No tenemos que convertirnos en mesías ni convertirnos en grandes ejemplos de nada. O sea, seamos grandes ejemplos de nosotros mismos. Saquemos de nosotros mismos esa identidad y pongámosla al servicio de los demás el día con día, ¿no? O sea, muchas veces predicamos y todo aquello y de pronto una persona no se fija y choca su hombro con el nuestro y la empujamos y la insultamos y le hablamos de una manera áspera. Y entonces, ¿dónde quedó la teoría, no? Si en la vida práctica nuestra expresión es así, ¿verdad? Entonces, qué bueno, qué bueno, Josué, que te gusta, que te ha llamado la atención este concepto de santidad y bueno, siempre agradecerte tu presencia. No hablas mucho, pero siempre nos acompañas y te lo agradecemos de manera infinita. Bien, el micrófono sigue abierto para quien quiera de ustedes que quiera darnos sus sentimientos, sus, eh, sus discernimientos. No quiero eh, poner y marcar la condición de una manera
Sí, adelante, Silvia, por favor. En nuestra vida diaria, ¿no? Ante el estrés de querer cumplir al ritmo de las exigencias del mundo y también cumplir con ese encuentro hacia lo sagrado que necesitamos cada uno. Es muy fácil dejarnos arrastrar por ese océano, por ese mar. Es muy fácil caer. Yo, mientras veía eso, me recordaba la ley de karma, ¿no? Pienso que tiene mucha relación con la ley de karma. Es una forma diferente de expresarlo, pero me resuena. Es que a mí me pasa, ¿no? Cuando me siento muy cansada y tengo que seguir atendiendo cosas, a los íntimos míos, a los que me conocen mucho, les digo, no te me cruces porque estoy peligrosa. Porque sé que cualquier cosa voy a reaccionar mal, porque estoy al límite. Porque soy un ser humano, y tosco todavía, no estoy tan refinada, tan sutilizada, pero por suerte ya sé que estoy al límite, ¿no? Hay personas que no se ven y terminan llegando muy bajo, cayendo en lo infrahumano tras esos límites, ¿no? Uno sabe de que el límite es un borde muy fino. Por eso prefiere explicarle al medio ambiente, miren, no jueguen con mis emociones ahora porque estoy peligrosa, estoy muy cargada, y nos evitamos todos un mal momento, porque voy a decir lo que no quiero decir, voy a expresarme de una forma que va a doler, a alguien voy a lastimar y no es el propósito, ¿no? Entonces uno tiene que ir como aprendiendo a estar en sí mismo también a pesar de las adversidades de la vida, ¿no? De las circunstancias que la vida nos va poniendo diariamente. A veces es el trabajo, a veces es una relación que no está fuerte y nos tiene sacados. Las distintas cuestiones que a las personas nos desquician un poco, ¿no? Y nos dejan arrastrar por ese océano. Y las consecuencias a veces nos dejan muy lejos de la orilla a la que queríamos llegar. Muchas gracias, es una verdad enorme. Y esta condición de sabernos imperfectos es lo que hace esta garantía mutua de trabajar en una santidad de grupo, de trabajar en una santidad de equipo. Porque cuando algún miembro del equipo comete un improperio, comete una impertinencia, resulta que es más fácil comprenderlo cuando somos conscientes de nuestras carencias, cuando somos conscientes de nuestra peligrosidad, como lo dices de una manera tan sencilla, pero tan cierta, ¿no? O sea que estás muy en el borde de soltar una impertinencia, de soltar un improperio, ¿verdad? Y causar una lesión. Pero también las lesiones emocionales son una decisión. Si uno decide a un miembro, recibe de un miembro del grupo una expresión, lo que uno tiene que hacer es aceptarla y dejarla pasar. No es hacia mí, es hacia él o hacia ella donde tiene que ocurrir la corrección, donde tiene que ocurrir el cambio y donde esa condición de peligrosidad tiene que ser purificada, tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. Y sí, es extremadamente útil. Muchas gracias, Silvia. Hay aquí un comentario al final. Y esto de la santidad es un síntoma de ser más grande. En grupos sí, Josué, no, no en individuos. La grandeza, la singularidad del individuo está dada desde el origen de los tiempos. No hay mayor o menor tamaño.
hay ascensos y descensos de tu conciencia. La grandeza ya te fue dada desde el origen. Somos grandes, todos somos grandes, todos somos grandes. Es en el ascenso y el descenso de la conciencia de esta grandeza en donde encontramos el gran reto. Y es en la santidad donde se da el ambiente propicio para reconocerlo, para darnos cuenta. El sernos, y el ser y el sabernos que somos capaces de mucho mayor. Por eso, en Kabbalah, la Kedushá nos da poder. Ese poder de sabernos grandes. Somos grandes del origen, desde que nuestra singularidad, parece trabalengua, nos fue dada, nos fue otorgada. Espero que no haya causado mayor confusión mi respuesta. Gracias, Josué. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, otro discernimiento, otra sensación? Jorge, adelante, por favor. Quería, nada más que me aclararas un poco, me queda más o menos claro, pero sin embargo, pues de alguien o con más conocimientos que yo. Mencionabas las 10 sefirot con cada uno de los nombres, todos dioses desde la parte más alta del Keter, que por cierto en dos sefiras se repite de Jehová. El nombre de Adonai, que precisamente cuando en la ceremonia cósmica hacen referencia a él, ¿verdad? Cuando se dice Oh Adonai, Yahvé Tsebaot, o sea, de tres nombres. ¿Sí? ¿Tiene algún significado diferente entre uno u otro o es una manera diferente de llamarle a la divinidad? Bueno, si tú me explicas un poquito más acerca de eso, por favor. Sí, inclusive en Éxodo 14, en la liberación del cuerpo del pueblo israelí, del pueblo judío, se formaron 72 nombres más. O sea, la divinidad es tan grande. O sea, imagínate de qué tamaño debe ser la divinidad para que tenga todas estas virtudes, todos estos atributos y más que están por encima de nuestra capacidad de comprensión. Son diferentes formas, o sea, de referirnos a Él. Por eso la palabra Dios en el judaísmo no se escribe completa y la palabra Yahvé, la palabra Jehová, se sugiere no verbalizarla. Y cuando la verbalices, acompañarla de una bendición. Santo sea Él, bendito sea Él, cuando hablas de Dios. Cuando dices Jehová, siempre Sí, debes de decir bendito sea, bendito sea Él, bendito sea Dios. O sea, es una forma de expresión. Y ustedes que ya han estado viviendo el proceso de iniciación de la escuela de Yamines y Mediogenianes, se hace mucho énfasis en los tratamientos. Por eso a los Yamines, a los Mediogenianes y a los Genianes se les denomina respetables, porque se va creando una conciencia de identidad. Luego vas ascendiendo a Getul, si es muy respetable, y a Gakpa, reverendo, y a Gelón, muy reverendo. Pero no se trata de hacer una idolatría de la persona, sino una conciencia de de la del individuo, de la singularidad del individuo, en la medida en que está creciendo, ascendiendo su nivel de conciencia. Por eso se nos enseña para que cuando nos refiramos a la divinidad, lo hagamos con una veneración extremadamente profunda. O sea, aquí hablamos con cierta ligereza por nuestra cultura cristiana y doctrinaria de Dios con mucha superficialidad.
debiéramos de ser extremadamente reverenciales, porque estamos hablando de algo majestuoso, estamos hablando de algo enorme. Y cuando hablamos de los diferentes nombres, hablamos de sus atributos. O sea, cuando estamos, Sebaot es el Señor de los ejércitos. Elohim es el Dios, divinidad de los santos. Adonai. O sea, son formas, atributos del todo majestuoso que es la divinidad. Entonces, uno debe de ser extremadamente respetuoso y por eso se nos enseña a manejar los tratamientos. En la medida en que uno va ascendiendo, cada sefirá debe de ser tratada con especial reverencia, porque tiene un contenido superior, es un mundo superior. Por eso se nos enseña a manejar esos tratamientos, porque debemos de ser capaces de mirar hacia lo superior con profunda reverencia. Entonces, es la misma entidad denominada de una manera nueva, de una manera diferente, pero es la misma divinidad. Por eso en el árbol de los sefirot, en el árbol de la vida, existe una línea vertical desde Keter hasta Malhut, porque ahí está la divinidad. Entonces, sí, es el mismo ser denominado por uno de sus atributos, mi querido Jorge. Sí, sí, precisamente en el tarot, pues algunos de los arcanos, pues llevan los nombres de Yod, He, Vav, He, o sea, es la conjunción del Dios innombrable, pues. De ahí se desprende, pues, de Yahvé, ¿verdad? Así lo entiendo. Es De Yod, correcto. He, Vav, He. Ese es el nombre que apareció en la alianza cuando se autodenomina en el Matán Torán, yo soy Yevé, o sea, se da a sí mismo ese nombre. Y el ser humano, para conservar esa distancia, dice las letras, Yod Hei Vav Hei, para no decir Yevé, ¿verdad? Pero debes estar imbuido de una profunda reverencia cuando lo mencionas, porque es extremadamente elevado, ¿verdad? Sí, gracias para tenerlo muy en cuenta, gracias. Eloísa estaba tomando levantada, ¿ya no estás? No te vayas, amiga, Aquí ando, aquí ya ando. está. Hola. Adelante, Eloísa. Estaba reflexionando en lo que decía la hermana Silvia. Yo recuerdo que un maestro decía que fuéramos a quedar bien con nuestros hermanos si teníamos algún inconveniente con ellos. Entonces, cuando tú tienes toda la disposición, pero la otra persona te ve así como eres una hipócrita, ¿cómo, cómo poder trascender eso? Porque pues tú haces todo lo posible por tener esa matesis y la gente no coopera. No quisiera ser grosero, pero si alguien te está diciendo hipócrita, probablemente lo seas. Y es un trabajo que tienes que hacer hacia ti, no hacia tu hermano, no hacia tu hermana. Si alguien está sintiendo una animadversión, es porque existe algo que corregir adentro, no afuera. No tenemos capacidad para corregir al hermano o a la hermana. Si lo que tienes que hacer es permanecer en silencio, permanece en silencio. Y cuando hayas corregido, te lo aseguro, la actitud de tu hermana, de tu hermano, va a empezar a dulcificarse. Entonces, el trabajo hay que hacerlo hacia adentro, no simularlo, no aparentarlo, no hacer un trabajo para ser aceptado, para ser aplaudido. Es un trabajo profundo y honesto de corrección, de limpieza, de cambio. Y hay que hacerlo, y duele, no es fácil, no es fácil. Y el trabajo es hacia el interior, no hacia afuera. O sea, cuando el hermano vea
que has cambiado va a cambiar. Y obsérvalo. Cuando realmente tu cambio es honesto, la relación se dulcifica. A veces la prueba de el espejo es muy alta y tenemos que trabajar más, pero el trabajo es hacia acá. No vamos a trabajar con el hermano. Y si no es el momento de pedir perdón, hay que esperar un poco. Adelante, querida Silvia. Esto me sugiere dos cosas. Una es que en la vida no tenemos nada que demostrar. Nosotros no venimos a demostrar cosas. No tenemos que demostrar nada a nadie. Porque ahí sí nos convertimos en hipócritas, sin querer queriendo. Y lo otro es que la crítica de otra persona sobre uno, siempre hay que escucharla. Y es un trabajo de reflexión para uno, para ver si realmente es uno el que tiene que modificarse. A veces no, porque simplemente uno fue como la válvula para el otro, ¿no? Y no tiene por qué uno hacerse cargo de las cosas del otro. Pero si a uno le afecta, por algo es. O sea, si en algo a uno le está haciendo ruido la palabra de otro hermano, es porque algo está resonando. Por eso hay que reflexionar. Sí, porque si somos un tubo, ¿verdad? Lo que llega se va. No hay que quedarse con nada, ¿no? Y cuando nos dicen, qué bonita eres, bueno, lo queremos poner hasta en un nicho, ¿verdad? Porque eso sí nos gustó, ¿verdad? Y lo queremos conservar y abrazarlo y arroparlo. También decía el maestro Marchilli, déjalo pasar y céntrate, ¿verdad? Céntrate en ti. Es tu trabajo contigo, ¿no? Entonces, sí cuesta trabajo y al hermano hay que amarlo, ¿sí? Por eso decía, amar al dulce, amar al guapo, amar al lindo es muy fácil, ¿no? Al que te dice hipócrita, a ese hay que amarlo. Y entonces ahí está el verdadero trabajo, el verdadero esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, nos cuesta. Estamos a escasos minutos de cumplir con el tiempo. Margarita, te veo cara de que quiero preguntar, Uriega-san. No, no quiero preguntar porque no oí todo el tema, pero quiero aprovechar de saludar porque los lunes nunca puedo conectarme porque me toca dar clase, pero hoy le pedí a alguien que me sustituyera porque tenía otras actividades y aproveché a entrar aunque sea un poquito de rato. Y pues no alcancé a oír todo, pero qué gusto saludarlos. Y nada, aquí aprendiendo. Saludos con cariño, bienvenida. Saludos a Argentina también y los que estén de donde estén. Qué padre. A Torreón, Durango, no sé qué más está. Hola, Leticia, ¿cómo están? A Lourdes Noemí también, bueno, a todo. Eloísa Maceda, no sé. Muchos nombres que Hola, veo. Hola, hola. bienvenida, qué gusto. Igual casi no me toca igual que a ti porque tengo actividades los lunes, pero un gusto saludar. Y bueno, Bueno, gracias. Josué nos pregunta, ¿en algún momento cuando terminamos la misión en todos los planos, nos integramos con Dios o es una versión superior de nosotros? O sea, en Kabbalah es una integración, o sea, no somos una versión superior, somos uno. O sea, hacemos una integración en la unidad. O sea, no nos convertimos en un mini-mí y en un maxi-mí, ¿no? Sino somos uno con la divinidad, Josué. O sea, no pierdes esa condición de singularidad y nos convertimos en la unidad.
Esa es la gran búsqueda en el futuro. En el futuro puede ser muy próximo, puede ser muy lejano, de ser y de convertir y de vivir esta Debekut, de convertir y de vivir este Yud, de convertir y vivir ese Yud. Entonces, de eso se trata, la unidad. Pues bueno, ya estamos en tiempo, son las 8:31. Agradecemos mucho su presencia, qué bueno que puedan estar acá con nosotros todos los lunes. La próxima semana tenemos al maestro Wilfrido, también a las 7 de la noche. Los esperamos con gusto. Y muchísimas gracias, maestro Leopoldo, porque siempre es muy interesante todos los temas. Muchas gracias a todas y a todos por estar y por ser. Y recuerden, lo que le da la santidad es el grupo. Vivamos en Kedushá. Ok. Gracias, maestro. Gracias.